Arde España, arde Madrid y arden las redes sociales incendiadas por el pirómano digital de Óscar Puente, así lo podemos definir. Tremenda sus declaraciones, como tremenda su conducta, ¿no? La conducta propia de un psicópata, propia de un pirómano digital en un momento donde se espera que un ministro hable, empatice con las 60.000 personas. Escuché ayer, aquí desde Italia, 63.000 personas evacuadas. Es brutal, es brutal. Lo que te esperas de un ministro de España es que se solidarice con esas personas, que emita una declaración de ese tipo y, sin embargo, aparece jactándose como si fuera Joker de Batman, casi alegrándose de esta situación y cómo esta situación pone de rodillas a la comunidad autónoma. No, más bien a 63.000 personas. Si considera que se necesita utilizar el drama de El carnicero de Adamuz con 46 muertos en su currículum, 47 con el de Rodalíes, si considera que, en fin, tiene que sacar renta política, ¿no? Que el malestar, ¿no? Todo lo que puede suponer la evacuación de 63.000 personas es motivo suficiente como para utilizarlo de manera política, bueno, entenderás que solo un psicópata puede pensar en esos términos, ¿no? Y digo 63.000 personas porque ayer me desperté, ayer viernes fue terrible, me desperté por la mañana escuchando a la COPE, que hablaba de 12.000 personas evacuadas en Madrid, y me acosté escuchando Radio Dimensión Suono, que es una radio aquí en Italia, hablando de 63.000 personas evacuadas. De 12 a 63.000, 50.000 personas evacuadas. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde han llevado esas personas? ¿Qué dispositivo es este? Porque, no sé, uno comienza a pensar, ¿eso está planificado? Porque leyendo las noticias y leyendo todo lo que tenemos que está saliendo hoy, y teniendo en cuenta que Partido Popular y PSOE gobiernan juntos en Europa, en fin, la duda surge espontánea en el sentido de que hasta qué punto ese cambio climático que mata, que tanto utiliza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es más que una tapadera para ocultar lo que es más bien una cadena de pirómanos de cuello blanco que desde Bruselas, a través de una serie de normativas, hasta el ejecutor material del incendio en el bosque, atiende a una serie de intereses jerarquizados para que esto ocurra. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, tengo aquí unas cuantas noticias que quiero comentarte. Comenzando por Óscar Puente, este tuit de ayer sobre Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Propio, repito, de un Joker, de un psicópata. De calentar el ambiente sabes mucho, es de lo que vives. Recordarás que Óscar Puente, el año pasado, creo que eran unos incendios en León, gobernaba el Partido Popular, dijo que estaba calentita la cosa en León, hablando de los incendios. Es decir, tú no te puedes permitir como ministro bromear sobre el drama de personas que pierden casa, pierden familiares, pierden la vida incluso, porque todo esto a mí me recuerda muchísimo la Dana. Lo que estamos viviendo con Madrid es lo que hemos vivido con la Dana. Lo que pasa es que esta vez no está la coartada del PSOE y del gobierno de España de culpar a Isabel Díaz Ayuso de estar en el ventorro. Pero el modus operandi del gobierno es el mismo. Decir que ayuda, pero no ayudar. Burocratizar la ayuda. Tan es así que una noticia de ayer, tú me dirás, el delegado del gobierno en Madrid, que depende, sabemos de quién depende, este como el fiscal general del Estado, prioriza la guerra política, esto titulado por El Debate, y pide a Ayuso explicar por qué no puede gestionar los incendios. Es decir, hay una situación de emergencia y tú burocratizas la situación de emergencia ¿para qué? ¿Para qué? Si es una emergencia, lo importante es la inmediatez a la hora de actuar. Todo lo que retrasa la actuación inmediata es un incentivo a que las llamas avancen. Y todo lo que retrasa, y sobre todo tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que puede retrasar una ayuda? La burocracia. Y en burocratizar las cosas, los socialistas y el PSOE son unos expertos, ¿no? Por tanto, que el delegado del gobierno responda con explicar, pidiendo a Isabel Díaz Ayuso que explique algo cuando es necesario actuar, no es más que una forma de burocratizar que retrasa la ayuda, retrasa la toma de decisiones, ¿no?
Y claramente también lo que hace Oscar Puente con incendiando las redes sociales. Recordarán, ¿no? La canción, ¿cómo era? La canción La Perla de Rosalía, un terrorista digital, ¿no? No, un terrorista emocional, decía Rosalía. Bueno, Oscar Puente es un terrorista digital, básicamente, ¿no? Decía, ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú. Contestando a unas afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso que contra Oscar Puente, que se estaba jactando, ¿no? De lo difícil que estaba siendo para Isabel Díaz Ayuso, para Madrid, hacer frente a las llamas, ¿no? Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando. Esto lo que demuestra es una concepción patrimonialista de los bienes de todo del Estado por parte del PSOE. Según Oscar Puente, como el gobierno central es del PSOE, quien gobierna es el propietario, ¿no? De los recursos del Estado y decide qué hacer. No es propietario. Es decir, tú puedes decidir qué hacer con los bienes públicos, pero no te pertenecen. Pero esta frase denota o delata esa actitud propia de los socialistas de hacerse amigos de lo ajeno, de apropiarse de lo ajeno, sobre todo cuando es público, ¿no? Es siempre es la ideología de defender lo público. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo destino dinero a lo público, como lo público no es de nadie, yo me puedo apropiar y puedo utilizarlo por mis intereses, ¿no? Eso es un poquito lo que denota. Mamarracho, decía Isabel Díaz Ayuso con respecto a Oscar Puente. Yo quisiera decirle a Isabel Díaz Ayuso que el PP, su partido, gobierna en Europa junto con el partido de Oscar Puente y que todas esas normativas europeas que dificultan desbrozar los montes, dificultan la ganadería, provocan el contexto ideal para que haya incendios, las deciden entre ellos dos. Entonces, menos pelea y menos desviar la atención y más asumir responsabilidades, porque los responsables son ambos, ¿eh? Su partido vota las políticas europeas que nos están llevando a esto. Y sobre todo, no confundamos mamarracho con psicopatía, ¿eh? Porque lo que apunta el carnicero de Adamuz, teniendo a 47 muertos en el currículum y no yendo ni siquiera al funeral, no empatizando y jactándose de situaciones que son dramáticas para los demás, apunta más a una conducta de psicópata que una de mamarracho. Y eso es más peligroso. Ojalá fuera un simple mamarracho. Más bien, yo creo que es mucho más peligroso Oscar Puente que un mamarracho gobernando, ¿no? El delegado del gobierno ha pedido la evacuación de varios pueblos de Madrid. Y esto, claro, me hace pensar, ¿hay un plan? En el sentido, legislar para que sea difícil, para crear las condiciones para que haya incendios, para que sea difícil controlarlo, para después legitimar la evacuación de determinados pueblos, para después recalificar esas tierras y a partir de ahí sacar alguna ventaja con la recalificación, huertos eólicos, placas fotovoltaicas. ¿Atiende todo esto a una agenda? Cuidado, porque detrás de esa frase, ¿no? De Pedro Sánchez, cambio climático mata, a lo mejor esa frase es una enmascarada para ocultar realmente un plan. Un plan que, según mi amigo Guillermo Rocafort, lo tuiteaba en X, dice, el plan de Sánchez, pero que no es de Sánchez, es del PP y del PSOE europeo, para España y para toda Europa, porque Francia está igual, es el siguiente, dejar que arda todo, aparecer luego sonriente como El Salvador con el pin de la Agenda 2030 en la solapa. Cuando no quede nada sin quemar, entonces echarle la culpa al incendio, echar la culpa del incendio al cambio climático y a las autoridades autonómicas locales que no hicieron limpieza, cuando la limpieza prácticamente no es posible por normativas comunitarias. Prometer después miles de millones de euros a los damnificados, dinero que nunca llegará, como ocurrió en el volcán de La Palma, y que solo servirá para engordar sus chiringuitos sociatas, es decir, intermediarios que administran ese dinero, parten, reparten y se quedan con la mejor parte, darse un baño de masas entre sus enfervorizados y fanáticos seguidores, generar dependencia de la ayuda y por tanto un voto cautivo para las próximas elecciones, esto no lo dice él, lo añado yo, porque la gente dirá, ay, mira, estoy pendiente de las ayudas y cambio de gobierno no las recibiré. Después, regalarle la nación quemada a sus amos de BlackRock para que hagan su agosto, nunca mejor dicho, hacer el agosto, antes era
cosechar para después, ¿no? Se cosechaba en agosto y después de esa cosecha se ganaba el dinero para vivir el resto del año. Ahora hacer el agosto, la nueva política comunitaria europea es dejar que se queme Europa para después la tierra quemada, recalificarla, ¿no? Y permitir que accedan a su propiedad los grandes fondos de inversión y llevarse una tajada, quién sabe, en alguna cuenta de algún paraíso fiscal, ¿no? Eso es hacer el agosto ahora. ¿Por qué? Porque cuando se quema las cosas son en julio y agosto, ¿no? Regalarle la nación quemada a sus amos de BlackRock para que hagan su agosto y a continuación irse a Lanzarote a tumbarse en la hamaca. Finalmente, tirar para Rabat, donde le hará un besamano al sultán de Marruecos. Guillermo Rocafort también decía que Francia también se está quemando porque los medios aéreos de antiincendio no están disponibles, cosa que está ocurriendo también en España. Y por eso apunto yo a las políticas europeas. De los 12 aviones Canadair que posee Francia, solo 5 estaban operativos hoy en Francia. Los demás estaban en mantenimiento, esto en Francia. Pero entrando en España, ¿por qué te digo que todo esto huele a chamuscado? Pero no por el incendio, sino por la corrupción que hay detrás. Qué casualidad que 62 bomberos en huelga en el momento en el que más se les necesita. ¿Eh? Y que esos 62 bomberos hace unos cuantos días estaban reunidos con el PSOE en defensa de sus derechos, ¿no? Qué curioso. Dice la cuenta aquí que estoy leyendo, los 62 bomberos que han hecho huelga durante el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid son unos bomberos, no son unos bomberos cualquiera, escogidos al azar entre miles, no. Son lo mismo que visitaban al PSOE en el Congreso y atacan a Ayuso. ¿Está todo esto preparado? The Objective. Los fondos europeos han dejado en España menos de la mitad del impacto económico esperado. ¿Para qué se están utilizando los fondos europeos? Pregúntenlo a Pablo Cambronero, ¿no? Que está haciendo un seguimiento de todo el dinero que se dispersa en España relacionado con fondos para la cooperación, etcétera. Todo el dinero que se da para los MENA, para la acogida de migrantes, no hay nada para el bosque. Sabemos que cuando llueve mucho en primavera, esto hace que crezca mucho la maleza, una maleza que se seca a los 2 meses y que es mecha para un incendio. Yesca pura, ¿no? Que es lo que está ocurriendo este año. Ha llovido mucho en primavera y lo que tenemos mucha mala hierba que prende muy fácil. El gobierno de Sánchez gasta más de 1,6 millones de euros en ampliar instalaciones para acoger más inmigrantes ilegales en Baleares. ¿Qué se haría con ese dinero si estuviera destinado a la prevención? Y hoy en día tenemos inteligencia artificial, tenemos la inteligencia, tenemos la tecnología para detectar a través de geolocalización en qué zona crece más la maleza para ir a desbrozarla antes del verano. Y esto no se está haciendo, no se hace. ¿Por qué no se hace? España regala 17.000 millones de euros, 17.000 millones de euros, se dice pronto, a Zelensky para la guerra en Ucrania, para quemar Ucrania y Rusia, y anula la compra de nuevos hidroaviones antiincendio. Ellos deciden a dónde se destina el dinero. El gobierno deja en tierra 15 Airbus reversibles para luchar contra el fuego por no haber puesto el kit antiincendio. Tenemos los medios, tenemos la inteligencia, ni utilizamos la inteligencia ni preparamos los medios. Más de 12.000 coches oficiales en España y tan solo 7 hidroaviones operativos en el segundo país con más superficie de la Unión Europea que se puede quemar. Miles de millones anunciados en contratos para la lucha contra el cambio climático, pero no hay nada destinado al antiincendio. ¿Qué es ese? ¿A dónde se gasta ese dinero entonces? Y luego tiene a Óscar Puente desviando la atención, incendiando las redes, después de haber preparado el contexto ideal a nivel político para que los incendios, para que el fuego prenda, ¿no? Solo 7 de los 14 hidroaviones que tiene España para apagar fuego están operativos. El gobierno pide dosificar su uso. Me recuerda esto la ministra de Defensa diciendo en la Dana que no podía desviar todo el ejército porque, claro, si movía todo el ejército, volvía a España vulnerable a otros peligros, ¿no? ¿Recuerdas eso? Es que lo que está, tal como está actuando el gobierno con los incendios, es la misma manera de cómo estaba actuando con la Dana. Otro post. España arde, detectan varios fuegos nuevos en poco tiempo. Más placas solares y menos árboles, el lema para luchar contra el cambio climático. Unaicano en X. El gobierno sabe desde hace años que el abandono del campo y la prohibición de eliminar zarzas y desbrozar
volvería a provocar numerosos incendios. Una vez más, esos incendios que se producen en zonas con minerales estratégicos o lugares en los que se están construyendo centros de datos y placas solares. Hace poco conocimos que BlackRock iba a convertir a España en su principal apuesta de inversión en todo el mundo y que Elon Musk propuso llenar el país de paneles solares para convertirnos en la central eléctrica de Europa. ¿Y si los incendios, al igual que emergencias como la DANA, dan la posibilidad al gobierno de expropiar terreno alegando razones imperiosas de interés público? De hecho, ya lo han hecho con 1.500 hectáreas de terreno agrícola en Valencia sin pagar un euro a los dueños. ¿Por qué en África no se están produciendo incendios? ¿Es que hace frío o allí no afecta el cambio climático? Bueno, la verdad que esta última no lo sé, pero qué duda cabe de que todo esto apunta a ser algo producido o inducido, mejor dicho, y que obviamente no es el cambio climático quien prende el fuego, sino siempre el ser humano. El cambio climático pone las condiciones, el ser humano legisla para que esas condiciones sean las ideales. Ese es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que todo esto atiende a un plan? ¿Crees que el gobierno es responsable y, sobre todo, el Partido Popular que se queja del gobierno de Pedro Sánchez y que en Europa legisla con el PSOE? ¿Crees que es igual de responsable? Estamos hablando de pirómanos de cuello blanco, más allá de los pirómanos digitales. Escríbeme qué es lo que opinas, dale me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita, porque así nos veremos en el próximo vídeo.